¿Qué tal, ¿Qué Miguel? tal? ¿Cómo te va? Y bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la carta de la expresidenta? A mí me parece, en primer lugar, un sinceramiento de la realidad política y económica de la Argentina. Creo que tiene párrafos muy salientes. La referencia al dólar como un elemento, digamos, casi imparable en términos de una movilidad ascendente. Lo único que se mueve de manera ascendente en la Argentina es el dólar. Sin solución habla. Todos tuvimos ese problema, dice, ¿no? Exactamente. Bueno, define también un dato histórico de la Argentina, que es una economía bimonetaria. Digamos, el dólar como refugio de valor y el peso como moneda corriente. Esto ha sido, diría, un tema histórico en la Argentina. Hay una larga lista de párrafos de ministros de Economía hablando de este tema que sería innecesario enumerar, incluso de las apuestas al dólar, en fin. Lo que me parece que describe un dato real y cierto, que es la falta de confianza en la moneda nacional. Acá tenés, mira la frase. El problema de la economía bimonetaria es el más grave que tiene nuestro país. Bueno, históricamente lo tiene. Desde, yo diría, desde finales de los 50, esto se fue consolidando en la mente de los argentinos y relacionado con la inflación directamente también, ¿no? Inflación, protección de, digamos, del poder adquisitivo, forma de ahorro con el dólar. El otro ahorro del argentino y de los sectores medios era el ladrillo, la inversión en propiedades, en fin. Me parece que es un dato totalmente certero. Acá tenés Pero otra. lo importante que dice es que no se puede solucionar salvo que haya una Ahí está. convocatoria. El dólar no tiene solución sin un acuerdo con los sectores políticos, económicos y mediáticos Sí. y sociales. Está planteando un armisticio, una tregua, una búsqueda de consensos para abordar un tema que es profundo, estructurar indudablemente un orden fiscal que el gobierno no tiene. El presupuesto que ha planteado al Congreso es un presupuesto que el Fondo ha mirado despectivamente. Si uno analiza las expresiones de la mujer, Cussat, y de Cuvedú, que estuvieron en la reunión del Fondo de Otoño, se la denomina, hablaron muy negativamente de la Argentina y hubo reflexiones de que consideran que los números que ellos tenían estimados son mucho peores. Ahora, Miguel, teniendo en cuenta la convocatoria desde el punto de vista político, yo tuve la posibilidad de hablar con Alfredo Cornejo, con dirigentes del PRO, del radicalismo, incluso de la coalición cívica, y lo que ven en la convocatoria es que Cristina critica, hace responsable a Juntos por el Cambio, a los 4 años de Macri, a los empresarios, por eso la UIA hoy no dijo nada, o sea, los acusa de ser responsables. No hay autocrítica de sus 12 años de gobierno, ni de este año de Alberto Fernández, y después dice, bueno, no dice vamos a ponernos de acuerdo, pónganse de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Es decir, de alguna manera no cayó bien esa parte. Bueno, a la hora de la eso, convocatoria. Para mí eso es, digamos, anécdota. Lo que hay es una descripción de un cuadro de situación extremadamente grave de la Argentina, quizás más grave que el 2001, porque el 2001 tenía más consistencia, en primer lugar la estructura política gubernamental de los gobernadores y también del Parlamento. Había una estructura ociosa en Argentina y había una crisis financiera que era la retención de los plazos fijos y depósitos. Yo creo que hoy la crisis es más grave. Creo que ha hecho una descripción correcta. No estoy haciendo un elogio, estoy describiendo el contenido y creo que hay, digamos, párrafos innecesarios, quizás una carta muy larga, pero lo central, la descripción central es la que mencionó. El problema es el dólar es imparable. Esto nos lleva al abismo y la salida es por el lado del acuerdo de los sectores políticos, económicos, sociales y mediáticos. ¿Qué quiere decir esto? Interesante esa última
Sí, claro. Es al revés, sociales y mediáticos. Creo que también Esa es la tregua que vos decís. habla, exactamente, habla de la construcción de un nivel de comunicación. Esto no significa limitar el ejercicio de la tarea del periodismo, de ninguna manera, no es ese mi pensamiento, pero digamos, el acuerdo es más profundo, tiene que ver con en primer lugar, creo que no es posible rechazar esa convocatoria si el gobierno la hace. Pero hubo... A ¿te ver, puedo interrumpir? quiero redondearte Sí. esto. Lo que creo que la discusión es sobre la agenda. ¿Qué tiene Juntos por el Cambio para proponer? Primero, los hechos recientes. Durante este año le hemos hecho llegar al gobierno varios pedidos de audiencia de Juntos por el Cambio, de las autoridades de Juntos por el Cambio, al presidente. También recientemente le hemos elaborado una serie de propuestas que fueron rápidamente desechadas. Creo que vale la pena recordar esto. Siempre ha habido una voluntad de diálogo y de construcción de determinados niveles de consenso en un cuadro de situación agravado por la pandemia y por esta cuarentena prolongadísima que ha paralizado toda la economía. Me parece que el tema es la agenda. ¿Qué es lo que tiene que proponer la oposición? Esta es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, no sí. la he conversado en la estructura de Juntos por el Cambio. Probablemente el lunes, como todos los lunes, haya una reunión donde se analizará, o a lo mejor antes. Yo creo que en el marco de la Constitución, la agenda de Juntos por el Cambio tiene que ser el respeto a las libertades, el respeto a la propiedad privada, a terminar con la violencia de las ocupaciones, a construir también un principio de respetar la división de poderes, a construir una agenda económica con orden fiscal, como hicimos en el 2018, donde Macri tuvo un presupuesto con restricciones, pero que le sirvió para negociar y para acordar con el fondo y terminar su mandato. Creo que hay que abordar el tema en profundidad. Acá hay algo que no se dice, que no está escrito, pero a ver, en mi percepción, yo creo que la vicepresidenta está viendo algo muy complejo en el conurbano. Que es lo mismo que ven ustedes. Quiero que veas la declaración de Elisa Carrió primero, a ver si coincidís o no. ¿Tenés la declaración de Elisa Carrió? Dale, ponela. ¿No le crees a Cristina cuando convoca este acuerdo político? Es mentira. Es mentira, pobre. Ella no puede, porque no ama al otro y no ama a nadie, porque no se ama a sí misma. Bueno, a ver, yo respeto la historia, la trayectoria. Recientemente, digamos, ha expresado también un apoyo a la figura de Daniel Rafecas, al doctor Rafecas. Lo que digo que no es todo blanco y negro y bueno, ella tiene una visión que es política, personal. Pero la convocatoria no debería ser de Alberto. Pero por supuesto. Ese es el problema. Pero, la vicepresidenta convoca cuando debe ser el presidente. Pero la presidenta no voy a ponerme en defensor de la vicepresidenta. Sí. Yo me alejé de ese espacio, lo acompañé a Macri. ¿Por qué no? Por ahí Puse puede la defender. cara. Lo que estoy diciendo es ratificando una voluntad en lo personal que siempre tuve. En el año 2016, finales del 2016, con el senador Ernesto Sanz, ex senador en ese momento, trajimos a muchos protagonistas de lo que fue la Moncloa. Ya planteábamos la necesidad de la construcción de grandes acuerdos en la Argentina. Un acuerdo de políticas de Estado. 4 o 5 grandes temas para llevar adelante con una voluntad común, que por supuesto el acuerdo lo tiene que convocar el Poder Ejecutivo, el presidente, nadie lo duda, que tiene que tener una traslación al Congreso como protagonistas excluyentes de la sanción de leyes que son necesarias para consolidar determinadas políticas de Estado, también. ¿Y usted no ve a Macri puntualmente? A ver, sí. Déjeme terminar una cosa. Yo participé en el 2001, en el marco del diálogo argentino. La Argentina volaba por el aire. Acá el riesgo, ¿cuál es?
la pérdida de credibilidad de todos los sectores políticos. Yo creo que una apuesta a la construcción del diálogo, un diálogo sincero, un diálogo que tenga efectividades, un diálogo que afronte los problemas argentinos, la pérdida de poder adquisitivo de jubilados, trabajadores, cómo salimos de esta cuarentena, cómo planteamos reactivar la economía, cómo ordenamos fiscalmente, o vamos a seguir dándole a la maquinita. Digamos, un diálogo sincero a mí me parece un camino, por lo menos para que la oposición lo analice, lo evalúe y además construya una agenda de temas que hay que poner arriba de la mesa. Si el gobierno sigue convalidando en silencio cómplice las actitudes, junto con la Iglesia, junto con la Iglesia argentina, el episcopado, el Monseñor Ojea, las tierras en la toma de tierras en todo el país, bueno, y si el gobierno no hace intervenir la ley y la fuerza de seguridad para volver a ordenar y que se respete la propiedad, que se respete el trabajo, la producción. Pichetto, perdón, un segundito lo quiero llevar de nuevo a esto que estábamos hablando, que estaba contando usted. ¿Lo ve a Mauricio Macri? Mauricio Macri, en diálogos que tiene últimamente, ha expresado que no le merecen confianza el kirchnerismo para un diálogo mano a mano, ¿no? ¿Usted lo ve dispuesto a Mauricio Macri a ese diálogo? No un intercambio de grandes principios, digo. Yo lo que le puedo decir, porque dialogo con Macri, es que lo veo ubicado también en la realidad. Lo veo comprometido con esta realidad y sabiendo y conociendo fehacientemente los graves problemas que tiene la Argentina. Los problemas de la economía, los problemas del dólar, los problemas de la política. Pero se le ha cuestionado a Rodríguez Larreta, por ejemplo, desde el ala más dura de Juntos por el Cambio. Eso es otra construcción, ¿no? La cercanía y el exceso de diálogo con el oficialismo, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Yo nunca lo cuestioné. Yo creo que la ciudad podría haber salido mucho más rápidamente de la cuarentena, pero eso es una visión personal. Yo se la he transmitido a Larreta. Ahora, yo no estoy en esa categoría duros, blandos. Eso es una... No quiero ser malo, es una tontería. Muchas veces cuando hay que construir, digamos, política de gobernabilidad, los que gobiernan le echan la culpa a los que no gobiernan de que son más duros. Pero eso es más viejo que en la política. Lo que sí es cierto que un acuerdo sin Cristina y Macri no es acuerdo. A ver, acá hay un escenario nuevo. Esto es lo que hay que analizar. Sí. Después de esta carta hay un escenario nuevo, donde la Argentina tiene una oportunidad para evitar la colisión. Es un barco que va directo al iceberg. Bueno, muy bien. ¿Vamos a hacer algo o no lo vamos a hacer? Este es el tema. Vos la conocés a Cristina. ¿Qué crees que pasa en este momento por la cabeza de ella para escribir esto? La conozco de cómo funciona políticamente. Bueno, por eso. Yo creo que ella... ¿Qué está viendo ella? Está viendo un problema mucho más grave del que traduce la carta. ¿Ah, sí? Creo que hay en el plano más profundo del conurbano situaciones de violencia extrema, gente que está aumentando los niveles de inseguridad, el narcotráfico no es un patrimonio de Santa Fe y de Rosario, Buenos Aires se está volando, lo ve también Duhalde, que suele decir cosas a veces bastante certeras, a veces hay algún dejo de exageración en algunos temas, pero Duhalde es un hombre intuitivo que sabe muy bien lo que pasa en la provincia, tiene mucho. ¿Puedo mostrártelo de Duhalde? A ver, sí, a ver. Dale, poné lo que dijo Duhalde. Estamos en un proceso preanárquico. Y dije en su momento, algo que también se me criticó mucho, que la anarquía tiene color y olor a sangre. Nadie puede negar, si ve los noticieros, que hay mucha sangre en la Argentina. Innecesaria. Lo de Vicentín también, yo el día que hizo de Vicentín lo vi y bueno, parece que tomó una decisión así sin consultar ni siquiera con el ministro del área. Y me dice lo que después dijo públicamente, creí que me iban a felicitar. Olor y color a sangre, Bueno, de sangre. Que hay actividades a veces preparatorias o casi insurreccionales en la Argentina. Lo de los mapuches es una actividad abierta, lisa y llanamente desafiante a la soberanía, a las autoridades.
hay una actitud de violencia extrema, la ocupación de tierras en la provincia de Buenos Aires, en fin. O sea, coincidís con lo que dice Duhalde. Coincido de que hay situaciones que pueden agravarse, que incluso pueden llevar a enfrentamientos, y me parece que eso hay que tratar de evitarlo a través de la política. La política es la llave para la búsqueda de soluciones, y el diálogo es inherente a la política, el diálogo. No un diálogo tonto de obsecuencia, repito, Juntos por el Cambio tiene una agenda. La agenda de la defensa de la Constitución, de las libertades públicas, de la división de poderes, de la propiedad, de defender la inversión privada, de integrarse al mundo. Bueno, esta es la agenda que nosotros tenemos que llevar a un diálogo positivo, Miguel, en la Argentina. Poniéndole nombre a ese diálogo, ¿no? Recién decíamos, Alberto debería ser quien convoque, pero la líder de ese espacio es Cristina. Del lado de enfrente, en la oposición, ¿no serviría ningún acuerdo si no está Macri? Indudablemente. Digo, los dos actores importantes son Cristina y Macri en este acuerdo. A ver, el espacio de Juntos por el Cambio es más abierto, está más estructurado en este momento democráticamente, pero el dato de Macri es un dato relevante. Esos muchachos que lo quieren jubilar están equivocados. Tiene 30 puntos, 27, 28 duros de adhesión, de un electorado que lo acompañó en el 41%. Digamos que indudablemente debe ser parte necesaria de cualquier diálogo constructivo en la Argentina. ¿Y qué hace falta para que Macri participe de ese diálogo? ¿Qué condiciones tendrían que darse, cree usted? La defensa de nuestros principios y valores que sostuvimos a lo largo de este tiempo. Repito, las que les mencioné hace segundos. No, pero digo, ¿debería convocarlo el presidente? ¿Debería ser cómo las condiciones para que Macri aceptara? Bueno, en la Argentina el presidente es el que tiene la facultad de hacer una convocatoria de esta naturaleza. A los partidos políticos, lo importante es que destaca que hay una convocatoria a los partidos políticos como elemento central del sistema democrático. Y por supuesto a las autoridades, a las figuras relevantes de esos partidos. Miguel, ¿vos crees que...? A mí me gusta siempre recordar la Moncloa, porque la España de ese tiempo era una España surcada por el odio. Carrillo había vuelto después de la Guerra Civil, donde muchos amigos y familiares habían sido fusilados por Franco. El que gobernaba en ese momento como primer ministro, Adolfo Suárez, era un joven de la Falange. Había sido en la juventud joven falangista, que eran las juventudes franquistas. Felipe González le llamaban el comandante Isidoro. El socialismo adscribía al marxismo. Después renunciaron al marxismo. Fueron socialistas, pero con una visión más de políticas de mercado, entraron en la Comunidad Europea, digamos. Fraga Iribarne fue el mediador, fue el hombre que interactuó, y el rey venía de acompañar a Franco y lo dejó de lado a Franco para construir la España moderna. Lo que digo es, los acuerdos se hacen con los que piensan distinto. Eso es posible. Hay miles de experiencias en el mundo de esta naturaleza. Que la Argentina necesita un acuerdo sobre 5 o 6 grandes temas para salir, cómo crecemos, cómo paramos el dólar, cómo ordenamos fiscalmente el país, cómo acordamos con el fondo, cómo el fondo nos puede ayudar incluso con la plata que le había dejado de dar a Macri en la última etapa. Me parece que por ahí va el camino. ¿Vos crees que esto que decís que Cristina está viendo, Alberto Fernández lo ve? Yo lo veo preocupado al presidente. A ver, lo veo indudablemente, hasta en el aspecto físico, traduce preocupación. No creo que desconozca lo que está pasando en el país, porque además los datos de la economía... A ver, yo digo lo siguiente, no va a haber devaluación. Y la devaluación está operando cotidianamente. Hoy lo controlaron al tipo de cambio, al dólar. Hoy creo que lo pusieron en 185, 183. Pero la verdad que ha habido una devaluación importante que impactó fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores. Ahí tenés la comparación del aspecto físico, decías vos, mirá.
19. Lo veo preocupado. No quiero de ninguna manera descalificarlo por lo físico. Lo que digo es que estar en la presidencia indudablemente implica un compromiso psicológico muy fuerte y impacta en la vida de los hombres y mujeres que tienen. A todos les saca canas, ¿no? Por lo pronto, hasta Obama. Miguel, ¿te quedás unos minutos? Sí, quiero ir con Diego Cabot, porque vos hablaste del tema de las tomas, vamos a abordar ese tema porque hubo más tensión en el tema de los countries y la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué pasó? Hoy habló la ministra de Gobierno, ¿no? Sí, igualmente, digamos, vamos a quedarnos con aquellas palabras de Kicillof, porque en realidad es la que le da, un poco siguiendo la tónica de Miguel Pichetto, ¿no? De la interpretación política, ¿no? Y cómo juega la política, es la que le da tono político a esto, ¿no? Los countries son prácticamente ocupaciones de tierra. Y en realidad es, digamos, el uso, si querés, político de una problemática regulatoria que efectivamente existe y que ya hace mucho tiempo, desde la época de Arba y Montoya, ¿te acordás de Montoya? Que hace esos operativos espectaculares en buquebús, cuando la gente viajaba y chequeaba la patente, muy espectacular él, pero en algún punto muy efectivo en muchas cosas. Desde aquel momento empezó un proceso de regularización de tierras. Ahora, de regularización de countries. Ahora bien, lo que es interesante es entender por qué Kicillof le pone tanto tinte político y, si querés, ideológico a algo que es absolutamente impositivo y regulatorio, ¿entendés? O sea, en este contexto donde hay tomas de tierra en todos lados, yo veía hoy, por ejemplo, un mapa con 12 provincias con ocupaciones. Esas son las que reconoce el gobierno. Hay ocupación en todos lados. Yo veía en blanco La Pampa y hay ocupaciones por todos lados. Una de ellas de un amigo mío, por ejemplo. O sea, en todas las provincias hay ocupaciones. No es real que haya ocupaciones en 12 provincias. Hay ocupaciones en todas las provincias y te diría que en la gran mayoría de las ciudades grandes. Entonces, y hay una incapacidad enorme de ir contra eso. Obviamente, digamos, no podemos creerle demasiado las estadísticas de este tipo de cosas de los gobiernos, siempre las manipulan un poquito. Esas 12 provincias, ponele por 2. Pero lo real es, volvamos a este tema, digamos, ¿qué pasa con los country? Para entender cuál es el problema y hasta dónde lo lleva Kicillof en un momento muy complicado para hablar de ocupaciones. Se entiende que no es un momento cualquiera para hablar de ocupaciones. Pues es que cuando María Eugenia Vidal llega a la gobernación, había más o menos el número que andaba dando vueltas, son 1000 countries o barrios privados, 40% estaban regularizados desde lo impositivo, que no tiene nada que ver con la ocupación de la tierra, nada que ver. O sea, una cosa es la tierra, otra cosa es cuánto tributás por esa tierra. Había 40% en regla y 60% irregulares. Eso se empezó a trabajar hasta que en 2018 sale una ley que básicamente introduce una forma más de tributar la tierra tributada si era urbana, rural o country, y empieza una cuarta categoría que es para tributar, se llama tierra en desarrollo, que es cuando un desarrollador compra, por ejemplo, un lote que era rural y lo empieza a urbanizar hasta que termina en el country. El country termina cuando vendes el último lote, ahí lo pasas a country. En todo el tiempo anterior, ¿qué pasa? El desarrollador, pillo, acá nadie, digamos, aprovecha y paga como lote rural. Ah, y va viviendo gente, claro, no se termine todo. Claro. Entonces, con Vidal, en 2018, una ley provincial aprobada por unanimidad, todos prestaron acuerdo, se introduce una nueva categoría que es tierra en desarrollo. En trámite. Exacto. Situación en trámite, ¿viste? Sí. Bueno, entonces, esa tierra en desarrollo genera una cantidad de regularizaciones. Hoy por hoy, después se baja, se hace un conteo, digamos, una enumeración exacta de cuántos de estas urbanizaciones están sometidas al régimen de barrio privado o country, y bajás a 871. De esas 871, 568 están absolutamente regular. Pero regular, volvemos a repetir el tema,
impositivamente. No tiene nada que ver con ser ocupaciones de tierra. No tiene nada que ver con la propiedad. No, nada que ver. O sea, solamente con cuánto tributás por el inmueble que tenés arriba de un terreno, ¿no? Que obviamente si lo tenés como lote rural, paga menos. De esas 200, de esos 871, hoy quedan alrededor de 230 que están irregulares. 73 ya están como tierra en desarrollo y quedan unos 230 que están irregulares. De esos 230 hay 110 que están en trámites, o sea que tenés 120, pero te vuelvo a repetir una vez más, es solamente cuestiones impositivas. Vos le cuestionás las palabras al gobernador, pero el gobernador nos cuestiona las palabras a nosotros también. ¿Tenés el tuit del gobernador? A ver. Bueno, claro, ahí lo tenés. Mirá, fíjate lo que dice. Lo que dije y lo que titulan. Se nota mucho, como dice. Claro, vos sabés que se nota mucho de que es un gran periodismo el que se está haciendo, especialmente con las voces de él. Él es, digamos, es un hombre de incontinencia verbal, no es un lúcido de la palabra. ¿Por qué? A ver. Dice, fíjate lo que dice. No, pero vamos a empezar por acá. Los barrios privados son prácticamente ocupaciones de tierra, comillas, coma, como decían los viejos profesores de periodismo, dijo Kicillof, ¿no? Mirá qué mal que corta, si fuésemos editores de papel nosotros. Sí, sí. Qué mal que cortan las cosas que pasan. ¿Y qué dijo él? Fíjate lo que dijo él. La mayoría de los barrios privados y country no están habilitados. Entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Bueno, ¿dónde hay un problema periodístico acá? Es básicamente esto. Si vos tuvieses que... Yo se lo diría a cualquier periodista, estudiante de periodismo, creo que alguno que haga, digamos, alguna materia en el secundario, y va a titular con esto. Porque lo está diciendo el gobernador sobre los country, cargando de ideología Es un textual. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Exacto. Entonces, es un textual, lo dice en un contexto donde... Lo dijo hoy Alberto Fernández, el presidente, siguió tirando leña al fuego con el tema de es un problema de ricos, ¿no? Sí. Como hablando de los country con un problema de ricos. Le aclaro a Kicillof que seguramente muchos de sus jefes políticos tienen casas en country. No es un tema de rico, es un tema de mucho rico nuevo también y de mucho político con plata, sí, obviamente. Claro, sí, además, pero además no tiene nada que ver, te repito, el tema de del derecho a la propiedad. Sí tiene que ver con la cuestión impositiva, nada más, ¿no? Lo que digo es, a ver, sos el gobernador en una provincia donde hay toma de tierras por todos lados, no podés cargar de ideología un tema que es impositivo y regulatorio y que además tienen toda la posibilidad de ir y regularizarlo, porque él es el jefe político de ARBA para ir y regularizar y cobrar la deuda que tiene que cobrar. No te olvides que estas deudas en general son de desarrolladoras que tienen enorme cantidad de propiedades o de activos, entre otros el country, ¿no? Quiero preguntarle a Miguel Pichetto qué piensa de la... pero para después de la tanda, si puede ser, ¿qué pensás de la frase de Axel Kicillof? Y además, ¿por qué vas a ir mañana, tengo entendido que dijiste, a Entre Ríos, donde está el conflicto con la familia Echeverría? Vamos y volvemos, dale. Ay, tengo que hablar. No aguanto, soy Lilita la pistolera, que afectó el prestigio de Aníbal Fernández. San Aníbal, perdón. Según dice Ramos Padilla, Lilita la pistolera, organización paramilitar, no sé qué cosa, para perjudicar al pobre Aníbal, narcotraficante. ¡Qué horror! Miguel, había quedado una pregunta pendiente. Bueno, leíste, escuchaste las frases del gobernador Kicillof sobre los countries. Es una pavada. Los countries son propiedad privada, los lotes valen mucha plata. Los que habilitan los countries son los intendentes del conurbano. Recaudan impuestos. Puede haber algún desarrollo que todavía no esté consolidado, que no haya empezado a pagar, que esté en el proceso del loteo, pero la verdad que eso es una frase clasista. Es la característica prosoviética del gobernador. No, yo lo dije durante la campaña. Sí, me acuerdo. Sí, es un funcionario que es rígido con los números, con las cuentas. Se puede decir que es honesto, que no tiene causas penales.
pero tiene esta estructura mental que es lo que preocupa al futuro de los argentinos. Porque, a ver, si fueran socialistas al estilo europeo, alemanes, franceses, hasta los españoles, ahora están medio mezclados con Podemos, se les está complicando. Pero el problema es que no se sabe qué son. El problema es que tienen todavía esa visión cubana de la historia y esa mirada protochavista del socialismo del siglo XXI que te manda a la lona, te lleva a la oscuridad profunda. ¿Por qué hablas en plural? ¿Son quién? ¿Kicillof y quién? Yo creo que hay una visión de muchos hombres que están ahí estructurados en la organización, que creo que tienen el deber de evolucionar por el bien del país. La Cámpora ojalá modele una propuesta moderna, tienen derecho, porque además es la generación que viene, como también la generación de los jóvenes liberales, los que tienen una visión del pensamiento que acompañaron a Cambiemos, que son la renovación lógica de la política en la Argentina. Entonces, lo que me parece que la Argentina necesita es racionalidad, lógica, y no la mirada chavista, la mirada de una revolución. El otro día los montoneros sacaron una carta recordando los 50 años de la fundación de Montonero con el concepto de guerra civil intermitente. Los muchachos no hicieron ninguna autocrítica. El debate es todavía con ellos. El viejo los echó de la plaza y todavía el problema sigue estando ahí. Que hay una mirada de una revolución que nunca se hizo y que sería la salida para la Argentina, cuando en realidad los países que crecen en el mundo son aquellos países que ya no discuten, ni China discute el capitalismo. Ni China discute el capitalismo. Por lo pronto China no, claro. China es un país muy potente donde tiene un desarrollo capitalista fenomenal. No se discute más eso. Después vos le podés dar contenidos sociales, política social, pero eso es un matiz. La columna vertebral, capitalismo, desarrollo, trabajo, crecimiento, no la visión planera de la historia, no la visión del pobrismo del Papa Francisco y de la Iglesia Argentina, que es un drama, que es un verdadero drama, por eso hay que dar el debate. Yo soy católico, yo no me quiero pelear con la Iglesia. Lo que digo es que esta cosmovisión de la Iglesia, del pobrismo, es una deformación como lo fue la teología de la liberación en los 70, donde muchos curas agarraron la metralleta y fueron a integrar las organizaciones especiales para hacer la revolución. Ahora están en el pobrismo, todos pobres. Es mejor que la Argentina sea uniformemente pobre y dejamos de lado el esfuerzo, el mérito, la ascensión social, cuando la Argentina tiene una construcción y un pensamiento de clase media. Hay un artículo impresionante que salió publicado en este diario que habla precisamente de cómo se piensa el argentino y mayoritariamente se piensa como clase media. De Oliveto, de Guillermo Oliveto. Un artículo recomendable para la lectura. Miguel, quería preguntarte... O sea, acá vienen con el pobrismo, todos pobres los pobres, el reino de los cielos será de los pobres, muchos pobres, igualitariamente pobres, sin destino, démosle un plan, aparece Arroyo, salario universal para todo el mundo. Extraordinario. Después dale a la máquina. Dale a la maquinita, que la Argentina va a parar a la profundidad, a la oscuridad tremenda, a un país... ¿Vos viajaste a Cuba? No. ¿Y a Venezuela Sí. en los últimos años? Varias veces. Bueno, una estructuración de pobreza extrema, 80% pobres. Cuba es lo mismo. A ver, los efectos de la Revolución Cubana es una sociedad empobrecida con 3 monedas. Tienen un peso cubano, tienen un Q, que se le llama una moneda más fuerte cubana, y el euro como moneda circulante. En Caracas, la última vez que fui a Caracas, ya con la muerte de Chávez, en el evento que fue una convocatoria a los presidentes, había un dólar el oficial, había un dólar que te vendían en el medio del hotel, te lo cambiaban por moneda venezolana, y había un valor del dólar afuera en la calle. Ya empezaba el derrumbe, ¿qué ocurrió con Venezuela? Más de 6 millones de clase media de Venezuela se fueron. Y hay una dictadura instalada. Entonces los modelos esos hay que superarlos, hay que dar un debate intelectual, cultural,
A la iglesia hay que pedirle que contribuya a la paz, que no le dé el aval a las ocupaciones. El discípulo preferido, más amado del Papa Francisco, está al frente de las ocupaciones, que le diga, mirá, pibe, basta. Ahora la Argentina necesita tranquilidad social. Ahora te quiero preguntar por eso. Te voy a hacer, creo, por lo que te escucho, coincidir con Eve de Bonafini, si me esperás unos instantes. Y además quiero las chicas quieren preguntarte por Rafecas y todo lo que viene, está también Daniel Santos. Yo no soy el libro gordo de PTT. ¿Por qué tengo que hablar de Rafecas si no soy senador? Bueno, pero fuiste senador. Bueno, pero te puedo preguntar, por ejemplo, sobre las elecciones del año que viene. Eso también, dale. Pero está bueno. Esperemos unos instantes, vamos. El año que viene dale. Una eternidad. Miguel, había quedado una pregunta de Laura pendiente. ¿Laura? Sí, Miguel, preguntarte, porque bueno, el año que viene es un año electoral y se están barajando algunas alternativas, hay especulaciones sobre la posibilidad de que se suspendan las primarias del año que viene por una cuestión de costo. Pero sé que para ustedes, para Juntos por el Cambio, puede ser una herramienta que los ayuda a ordenar. ¿Ustedes cómo están viendo esta posibilidad de que se suspendan las primarias? El tema del costo en Argentina habría que analizarlo más profundamente. Sí, claro. Darle una mirada al presupuesto, mirar el gasto de algunos ministerios nuevos. En fin. ¿Cuáles ministerios nuevos? El de la mujer, que creció un montón. Otro día vengo y te lo digo. A mí todavía me sigue interesando ver el presupuesto. Analizar el presupuesto. Pero bueno, me parece que eso sería un grave error. No se puede modificar la ley electoral en el transcurso del año que hay elecciones. Hay reglas de juego que un Estado democrático debe cumplir. Yo me recuerdo muy bien cuando hubo también insinuaciones en el último año 2019, al principio, sobre que se podrían suspender las primarias. Yo salí a decir que no era lógico, ni conveniente, ni prudente suspender las primarias. Después hay que prestarle atención a las primarias. Hay que trabajar. Cuando se presentan las primarias listas únicas, hay que trabajarlas como una verdadera elección. Claro. El que las inventó, que fue Néstor Kirchner, que se han cumplido ayer 10 años de su muerte, tenía una visión muy pragmática de la primaria. El gobierno que gobernaba tenía que ganar la primaria para marcar el camino. Claro. Después de octubre. Esa era la idea. Si vos tenés el aparato de poder, todos los recursos, toda la logística, todos los sistemas de comunicación... ¿Y a vos te parece que por qué quiere el gobierno eventualmente suspender Porque está mal primarias? económicamente. Ajá. Porque el proceso económico ha sido muy destructivo, la cuarentena esta ha sido letal. Y el proceso de destrucción de la economía, incluso hoy vos tenés ya problemas de producción de insumos. De importación de insumos, esto lo sabés mejor vos porque sos economista. No soy economista. Pero tenés una visión de la economía bastante certera. Hoy hay problemas con insumos que se empiezan a verificar en la góndola del supermercado, pero que también traduce la imposibilidad también de fijar precios. Miguel, hoy no tenés precio. El problema es que con el dólar volando vos no tenés precio, no tenés ancla en la economía. Entonces, en la construcción ya no te venden hierro, porque no saben a cuánto va a estar el hierro. Abarca varios sectores ese problema. ¿Te puedo mostrar el audio de Eve de Bonafini? A ver qué pensás. A ver qué dice. Sí. Dale, sobre Grabois. Mira, yo creo que eso no habría por qué, no teníamos por qué meternos. Me parece que es una cosa, un lío al cohete. Estos tipos son lo que son, pero bueno, yo con Grabois, a mí es un tipo que no me gusta para nada, y me parece que es algo que no nos corresponde. Y menos poner a la gente a tomar el terreno. La señora esa, si quiere el terreno, que se pelee ella, que ponga feo, pero que no les creo en este plan que tiene, no les creo a ninguno de los dos. ¿Coincidís? Totalmente. Viste que te dije que te iba a coincidir con Eve de Bonafini. Siempre me gustó su sinceridad más brutal, si se podría decir. Así es. Hay otras es brutal, mujeres que tienen más sofisticación dentro de la agrupación abuelas y madres. Ella es más sincera. Hay otras que son más florentinas. No quiero despreciar a nadie. Bueno, quiero saber por qué el giro de Carrió con el tema Rafecas. Daniel, a ver si me introducís un poco el tema.
¿por qué Carrió giró en favor y hoy mintió una carta? En realidad no Carrió, sino fue la Junta Nacional de la Coalición Cívica, envió una carta, o hizo público una carta a sus compañeros de la coalición Juntos por el Cambio, indicando que en el Senado deberían aprobar el pliego del juez Daniel Rafecas para la Procuración General. ¿Por qué dijo esto Carrió? Porque creen que si son capaces de modificar el reglamento y cambiar los 2 tercios para elegir a otro procurador, podrían ya, bueno, Rafecas se bajaría si cambian el reglamento, lo dijo él públicamente, e irían por alguien de mucha más confianza, más cercano al reunión del kirchnerismo. Y hablaba Carrió, hoy hablé con Marcela Campagnoli y con Pablo Oliveto. Ellos dicen que están pensando en Oscar Carrilli o en Graciana Peñafort. Para no llegar a ese extremo, el mal menor hoy es Daniel Rafecas, a quien critican en la coalición cívica, sobre todo por su actuación en el caso del fiscal Nisman, la muerte del fiscal Nisman, pero a la vez lo reconoce como un hombre de la justicia no contaminado por la política, como serían Parrilli o Graciana Peñafort. Mañana viene Carrió, así que mañana viene Carrió al piso, así que le vamos a poder mañana va a estar Carrió invitado esto. Paz, vos tenías información también de eso. Sí, vinculado con este tema, porque lo que ha hecho, como bien explicaba Dani, la coalición cívica es convocar al bloque de Juntos por el Cambio para que voten a favor de Rafecas. Y el contexto incluye esto que planteaba él, que es esta situación, los 2 tercios que exige la ley para aprobar, para que el Senado le dé acuerdo. Acá tenemos a Pichetto, que tantas veces se ha encargado de juntar esos 2 tercios en el Senado. No juntarlos. O no juntarlos. En el periodo de Mauricio Macri, la propuesta que tuvo, que era la doctora que es presidenta del Tribunal Superior, Weinman, no consiguió los 2 tercios. Le voy a volver a preguntar. Ya dijo tenemos que usted no es senador, minuto, pero un minuto por eso, más que hablar yo, quiero que nos cuente él. ¿Cree usted que la propuesta que hace Juntos por el Cambio debe apoyar, que hace la coalición cívica, debe apoyarla Juntos por el Cambio? A mí me parece un ¿Usted lo votaría directamente? En un minuto, Miguel, puede ser así. No lo puedo. ¿Le daría su voto? A mí me parece en lo personal, yo tengo buena referencia del doctor Rafecas. Esto es lo que puedo decirle. Ahora, perteneciendo a una coalición, me parece muy razonable lo que acaba de hacer Carrió, que es plantear el debate dentro de la coalición Juntos por el Cambio, y ella ya tiene una postura propositiva. Macri tiene una postura contraria, ¿no? Yo no hablé del tema ese. Lo que se sostuvo siempre en Juntos por el Cambio, que iba a haber una decisión orgánica de Juntos por el Cambio cuando llegara el momento de Carrió votar. plantea el escenario del mal menor. Del mal menor, Rafecas. El mal menor. Bueno, mañana se lo vamos a preguntar Siempre a Carrió. se puede ir peor en la Argentina, sin duda. Mañana, gracias Miguel. Mañana se lo vamos a preguntar a Carrió porque va a estar acá. Quédense amigos con Luis Majul y Mirá. Chau, hasta mañana. Bueno.